Bienvenidos a esta consagración, este primer día de consagración que queremos ofrecer desde Frisidim y Mater Fátima. Vamos a tener un itinerario de 33 días acompañados de nuestro queridísimo San José. Ahora vamos a dejarlo como protagonista para que él sea el primer escalón para llevarnos a la Santísima Virgen. El segundo escalón que nos llevará al niño Jesús será la Santísima Virgen, a Jesús por María, nos lo decía continuamente San Luis María Griñón de Montfort, y luego después el tercer escalón es Jesús para llegar al Padre, para llegar al cielo. Bien, emprendemos esta nueva consagración, 33 días, hablaremos mucho del esposo de la Santísima Virgen María, San José. Tiene mucho que decirnos, precisamente en su silencio es muy elocuente. Vamos a descubrir cosas maravillosas de este santo. Y lo vamos a hacer, fíjense, a ver si con esto nos introduce mucho y nos ilusionará mucho. Vamos a llevar 33 días y los vamos a dividir igual en 4 etapas, como lo hace San Luis María Griñón de Montfort en la consagración a Jesús por María. Entonces vamos a ir poco a poco, ir conociendo esas virtudes, esas maravillas de su alma, de su corazón, esos comportamientos heroicos, santos, que San José tuvo, y algunos están registrados en el Evangelio. No tenemos palabras de San José registradas en las Sagradas Escrituras, pero lo que sí tenemos son comportamientos de San José, que mucho tienen que decir de sus virtudes. Bueno, y luego, fíjense, esta es la novedad de este método. Es un método que Frisidim y Mater Fátima está tratando de establecer, y esperemos que nos ayude muchísimo para que se haya un método probado de crecimiento espiritual y de preparación para esta consagración. Vamos a ir comenzando, también lo vamos a dividir en 3 partes espirituales. Ya en la parte, digamos, pedagógica, 4 semanas o 4 etapas. Pero en la parte espiritual, de crecimiento espiritual, desarrollo, madurez espiritual para esta consagración, 3 momentos. Que es, digamos, como los clásicos, los grandes autores de la vida espiritual, dividen el crecimiento espiritual. Primero, vamos a vivir las 2 primeras etapas de la parte pedagógica, la vamos a vivir para purgar, la vida purgativa se llama en la vida espiritual, nuestra alma, nuestro corazón, con tanta luz, vamos a quedar sorprendidos, entusiasmados, pero también vamos a ver nuestras, digamos, miserias, y la conclusión hermosa es que nos las vamos a quitar. O sea, yo no me voy a sentir mal, simplemente que me voy a sentir muy contento de poder quitármelas. Ya no quiero que esa me haga daño en mi corazón. Bueno, después vamos a pasar a la vida unitiva, ¿sí? Los que conocen la vida espiritual por los grandes clásicos, comenzando por Santo Tomás de Aquino, o sea, lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, la vida unitiva. Claro, San José, decíamos, es la primera escalón para llegar a María. Y es que estar en María es estar en el corazón de Jesús. Y quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, estar en el corazón de Jesús es llegar a la vida eterna. Si somos obedientes a su voluntad, si lo amamos con todo nuestro ser, si cumplimos con toda fuerza su gracia, ¿qué más necesitamos en nuestra vida? Bueno, y luego después entonces pasamos de la vida unitiva a la vida iluminativa. Tenemos una propuesta bellísima, pero es una sorpresa, no me puedo adelantar. Vamos a tener que ir dando pasos, pero ustedes, esta generación, van a ser la generación de algo muy bello que queremos ofrecerles en Frisidim y Mater Fátima. Que ustedes verdaderamente alcancen un grado altísimo de vida interior. Ya no digo más, las sorpresas no se pueden revelar. Entonces, pero ya con eso, o sea, un acompañamiento, una forma, una ayuda, un método para que mi alma llegue a un altísimo conocimiento y grado de amor en Dios. Y esa es la vida iluminativa. Ya unido a Dios, pues maduro en mi unión con Dios. Bueno, pues queremos empezar cuanto antes, si se dan cuenta. Es muy hermoso lo que nos espera. Creo que todos tenemos mucha ilusión y la vamos a aprovechar. Todas las catequesis, yo las considero más que catequesis meditaciones, porque de verdad que todo es muy bello, muy bello. Bueno,
No serán muy largas, parece que estas son un poquito más cortitas que otras consagraciones que hemos hecho, porque el material va a ser más simple, pero quizá va a dar más tiempo para la oración personal. Entonces, menos conocimiento, menos conceptos quizá, pero más profundos y más bellos. Los vamos a gustar en nuestro interior. Recuerden que San José es maestro de todo, maestro de virtudes, maestro de santidad, maestro de silencio, maestro de oración, maestro para llegar a la santidad, maestro para llegar a María. Es el grande maestro, pero precisamente el maestro que ha querido permanecer discreto, silencioso. Si María es discreta, todavía lo es más su castísimo esposo. Pues ahora vamos a dejar que hable este corazón del santo más santo de todos los santos. Después de María, el más santo es el castísimo San José. Pues pedimos luz al Espíritu Santo, no podemos perdernos esto, que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestra vida, nuestra alma, para hacer ese camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a leer el primer día. Ya no quiero dar demasiadas explicaciones porque queremos entrar de lleno ya el primer día. Y comenzamos siempre, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y luego después meditaciones y conclusiones, o sea, aspectos prácticos de mi vida. Siempre una meditación. También, fíjense, vamos a ser acompañados. Hemos descubierto una maravilla, la beata Conchita Cabrera de Armida tiene un itinerario de 33 meditaciones. Entonces, dentro de todo esto que vamos a hacer, una parte vamos a ser acompañados de esta grande mística que conoció de una forma única a nuestro Señor Jesucristo. Él le reveló cosas maravillosas, la Virgen también, sobre los sacerdotes, sobre la iglesia, sobre la santidad, sobre la oración, sobre, o sea, todo sobre la santidad, sobre los santos. Entonces, también nos vamos sobre San José, habla de ella, nos vamos a dejar guiar también por Conchita, Beata Conchita Cabrera de Armida. El ángel, al revelar al santo patriarca el misterio de la concepción de Jesús, le dice: José, hijo de... que me saltó el evangelio, es de Mateo 1, del 18 al 25, la genealogía de Jesús. La generación de Jesús fue como sigue. Esto es palabra de Dios. Desposada su madre con José, desposada, este es un término que lo vamos a explicar hoy, se halló antes de vivir juntos, ellos, que había concebido del Espíritu Santo. Aquí ha caído ya muchos ataques contra la Virgen, la virginidad perpetua de la Virgen, o que si San José fue padre natural de Jesucristo. No, él es hijo de Dios, y San José es padre custodio, postizo, como se dice, putativo, de nuestro Señor, pero no es padre natural. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción
es del Espíritu Santo. No dudes, ella es una santa. Tú sabes, te cuesta, no entiendes, estás confundido porque no entiendes que una mujer tan santa pues está embarazada, porque para estar embarazada alguien tuvo que ayudar. Pues no, el único hecho de la historia donde una mujer quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, por Dios mismo, es María. Por lo tanto, José, te tocó muy difícil, porque el único caso de la historia te tocó conocerlo a ti y estabas confundido. Pero ahora el ángel te está ayudando. Por lo tanto, porque su concepción es del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved ahí que la virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce, que se dice, Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, y sin que la conociera, dio a ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, queda claro que es virgen, que no tuvo relaciones con San José, que no estaba unido con San José cuando concibió por obra del Espíritu Santo, concibió por obra del Espíritu Santo. O sea, todo queda clarísimo. Todos esos ataques, por eso nosotros, fíjense, aquí no es una clase de apologética para defender la figura de San José, ¿no? O la virginidad de la Virgen María. No, simplemente que esto ya se entiende, acá queda claro. Pues ahora quiero meditar sobre esta maravilla. El Verbo se hace carne a través de la concepción milagrosa por parte del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y San José es escogido por Dios desde la eternidad para ser el Padre de Jesús. Todo esto tiene que entrar en nuestro corazón profundamente. Por lo tanto, y ahora sí estaba leyendo, recordamos en esta meditación lo que le dice el ángel: no temas recibir a María como esposa, porque lo que tiene en su seno, lo que ha concebido, viene del Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. San Lucas, ¿qué nos dice? Dice: y subió de Galilea José de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, por ese edicto de César Augusto, ya lo vimos en otras ocasiones, que se llama Belén, por ser de la casa y de la familia de David. Entonces, era de la estirpe de David. Por lo tanto, José iba a ser parte de la promesa que Dios había realizado a David. Dice, porque de tu descendencia vendrá un rey para siempre. José era de la estirpe de David, pues de él iba a venir. Por eso le da, Santo Tomás de Aquino, describe por qué tenía que ser San José el padre de Jesús. Y claro, él le da el linaje. Al reconocerlo, su hijo, no es hijo biológico, estamos hablando del humano. Dice, San José, al reconocerlo como hijo propio, pues le ofrece el linaje. Y el linaje de San José, ahora Conchita nos lo va a desarrollar muy bonito, la beata Conchita, al darle el linaje, pues ya es efectivamente... Dios no necesita linaje ni títulos nobiliarios, pero entiendan que con esto se está cumpliendo la promesa. También la Virgen María viene de la estirpe de David. Entonces, por los dos lados, el niño Jesús cumple la promesa hecha a David. ¿Qué nos dice Conchita Concepción, la beata Cabrera de Armida? San José era hermoso. Fíjate, era un hombre bien parecido, con los rasgos de su tierra, pero un hombre bello, proporcionado, bello, sereno, simpático, o sea, digamos, el justo medio de todo, de virtud, de serenidad, de paz, semblante, etcétera, de servicio, de actitud, de tranquilidad, pero también de compostura, de seguridad, etcétera. O sea, lo tenía todo, lo tenía todo. Tenía alrededor de 30 años, en la edad, cuando fue desposado de la Santísima Virgen. Nació de ilustre sangre. ¿Por qué? Porque en su linaje había reyes
David, Salomón, etcétera, todos los reyes que vienen de la estirpe de David, pues eran parientes de San José. No un rey, reyes. Por lo tanto, su sangre era noble. Pobre, porque también eso es lo curioso, sangre noble, pero sin embargo materialmente muy pobre. Esos eran sus antepasados. Su ascendencia era de estirpe real, David. Por lo tanto, así lo describe San Lucas. Su porte y sus modales eran de una persona sencilla, noblemente digna. Esto es muy bonito, o sea, tenía nobleza, todo, su mirada, su voz, su tono, su caminar. Por eso digo, todo lo que era San José, hasta cómo mostraba su corazón, todo era noble, bello, digno, santo, puro. San Bernardo dice, San José dice que si José era grande por su origen, lo era más por la nobleza de su santidad. Qué bonito. Ya estamos diciendo que el linaje era alto en San José, pues ahora su dignidad era sobre todo por su gravedad, su santidad, etc. Era un hombre adornadísimo de virtudes heroicas. Ahí estaba su nobleza espiritual. Bien, también, así como vamos a dejarnos acompañar por la beata Conchita Cabrera de Armida, también nos vamos a dejar guiar por un grande teólogo dominico, muy bello, su libro, Teología de San José. Pues hemos sacado extractos de ese libro, bellísimo, y él también nos va a ayudar a comprender con mayor profundidad la verdad para poderla amar mejor, ¿sí? Es Bonifacio Llamera, del dominico, paz descanse, Teología de San José. Algunos extractos de ese libro que son bellísimos. Dice, está clarísimo, bueno, clarísimo lo pongo yo, pero dice, cuando se da la Anunciación, María no había llegado a estar en la casa de San José, por lo tanto, no hay duda de que esa concepción fuera a ser natural. Y él es un teólogo, un hombre de Dios, pero ante todo te da razones teológicas, o sea, la verdad. No solamente me parece que, oye, yo escuché por ahí, leí una revelación que no sabemos si es verdad o no. No, esta es teología, o sea, razonando la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ya está. Eso es inamovible, porque la palabra de Dios es la palabra, o sea, la historia de Dios, cómo nos salva, revelada. Entonces, en la palabra de Dios, la teología la razona, la explica, la explicita, la ordena y la hace asequible para los que no tenemos tanta formación y podemos gustar de la verdad. Y esa, fíjate, como es palabra de Dios, pues al gustar la verdad, entendiéndola, pues también deseo adherirme a esa verdad, hacerla mía, propia, y vivirla, que también es muy hermoso. Si yo amo a Cristo, pues yo después quiero seguirlo, quiero predicarlo, llevarlo al mundo. Entonces, dice que en ese momento estaba desposada, solo desposada, que es era, vamos a llamarle con lenguaje actual, prometida. La prometida no vive en la casa del prometido. Oye, ya es mi prometida, ya nos vamos a casar dentro de un año, pero ella sigue viviendo con sus papás y yo con los míos, ¿no? Y hasta que nos casemos. Entonces, fíjate, quizá esta palabra se entiende mejor. Era una prometida. Por ejemplo, ella va sola con su prima Isabel. Hay una revelación que dice que José la llevó. Es probable, no está en la escritura, pero es probable que San José la haya llevado con su prima y se vuelve, porque era su prometida, ¿sí? Dice el padre Lagrange, Garrigou Lagrange, dice, la idea de una generación natural está excluida en María por un argumento negativo y positivo, como son los teólogos. O sea, vamos a la realidad, concreto. O sea, a mí, si me das otro argumento me convences, pero si no, este es el que vale, porque esta es la verdad. En cambio, si alguien no lo puede refutar, quiere decir que es verdadero. Pues no están refutados. Los futuros esposos no habitan juntos cuando tuvo lugar la concepción. No estaban juntos porque estaban prometidos. Y la parte positiva, pues que la concepción fue por poder de Dios. Y pues la Virgen era virtuosísima. Si él era virtuoso, no tenía ningún comportamiento fuera de la moral. ¿Te puedes imaginarla toda llena de gracia? ¿Tú crees? No hubo un pecado, o sea, una imperfección, ya no digamos pecado, una imperfección en el corazón de María. ¿Tú crees que iba a ser algo radicalmente, moralmente gravísimo
cuando ella en su vida no consintió una imperfección? Está clarísimo. Por lo tanto, no hubo unión marital ni uso del matrimonio, porque está en contra del empleo clásico de la palabra desposado, ¿sí? Y del escritor sagrado. Esto lo dicen los exegetas, ¿sí? Te digo, mira, estamos hablando acá, ahora sí, fuerte. Ahora viene después una meditación, pero aquí están los argumentos de verdad, para ahora sí decir, ya sé en qué creo y qué es lo que creo, y estoy convencido. Por lo tanto, San José estaba turbado en su interior, porque estaba meditando, ¿qué pasó? Una mujer tan santa, ¿cómo pudo haber concebido? ¿Qué es? No encuentro respuesta, precisamente, porque si no fuera honesta, esta mujer me ha fallado. Pero precisamente porque estaba turbado, no porque estuviera dudando de su santidad, sino ¿cómo pudo haber sucedido esto? O sea, ¿qué tengo que entender que no entiendo? Y efectivamente no entendía lo principal, tanto que tuvo que venir del cielo, un ángel, a explicárselo. Se le aparece un ángel hablando de forma, dice, no temáis recibir a María. El padre Bostén dice, para conducirla a tu casa como esposa y contraer ante el pueblo definitivamente el matrimonio. Por lo tanto, San Lucas dice que María marcha a visitar a Isabel sola. Si estaba casada, no va sola. En cambio, el viaje de Belén lo hace con José y dice su esposo. La diferencia es cuando empiezan a estudiar la escritura, dice, esta palabra sí, con José, su esposo, se dirigen a Belén. En cambio, cuando va con María, no va con su esposo. O sea, físicamente a lo mejor la llevó. No se sabe, no está escrito, pero según la revelación pudo ser, ¿no? Pero no dice con su esposo. Independientemente si se fue sola o se fue con su prometido, físicamente acompañada, pero no, la escritura queda muy claro. A la prima va de soltera y a Belén va de casada, de esposa ya. Entonces, en el momento de la anunciación solo mediaban los esponsales, según la costumbre de los judíos en José y María. O sea, ya estaba prometida, pero no estaba casada. Por eso, revelado el misterio de la encarnación, José, o sea, ya cuando lo entiende, lleva a María a su casa, celebrando así las nupcias, se casa, la respeta. Después dicen la tradición y algunas revelaciones privadas que pues cuando José y María se unen ya como esposos, se descubren el uno a otro que habían hecho un voto de virginidad. Entonces, como dice Santo Tomás de Aquino, la Virgen hizo un voto de virginidad no absoluto, porque pues ella era una virgen y podía ser también llamada Madre de Dios, y lo fue, ¿no? Entonces, y ella no sabía cómo iba a ser engendrado el Hijo de Dios, pues, o sea, el Mesías, ¿no? Podía ser de un matrimonio santo, bello, pero con un esposo. No sabía ella que podía el Espíritu Santo hacer un milagro como el que hizo. Bueno, entonces ella hace un voto de virginidad, pero no absoluto, porque si Dios quiere que yo sea madre, porque soy parte de la historia de las hijas de Israel, puedo ser escogida, y lo fue. Bueno, cuando se casan, o sea, ya cuando ya se van a casar, etcétera, tampoco se dice en qué momento lo hicieron, pero la tradición cuenta que se descubre que cada uno había hecho el voto de virginidad y con mayor razón lo respetan. O sea, ahora sí, está claro que es voluntad de Dios, que no, o sea, no vamos a tener ningún contacto marital. Y son verdaderos esposos, dice Santo Tomás de Aquino, fueron verdaderos esposos sin haber tenido contacto marital. Y por lo tanto la Virgen es virgen. Y decimos el castísimo San José porque no tuvo tampoco contacto con mujer, ni con su esposa, ni con nadie. Entonces todo esto se dio según la voluntad de Dios y San José obró según la voluntad de Dios, según el mandato del ángel. La condujo a su morada y así salvó a María de las críticas, inclusive de la lapidación de los judíos, porque no hubieran entendido, no entendieron al verbo, pues menos su concepción. Después, San Lucas describe que sube a Belén con su esposa, José, esposo de María también, o sea, en Lucas, Mateo, Lucas, etcétera. Entonces ya le llama de esposa, ya después, ¿sí?
José le llama el Padre de Cristo, Lucas 2:23, y le piden a él, porque es el papá que escoge el nombre en aquel entonces, que le ponga el nombre de Jesús, el Emmanuel, Jesús, el Dios con nosotros, Jesús salva. Y así, él se convierte en la cabeza de la familia. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Esto es un poquito de San José, el santo de los más santos. Un libro también muy bonito, muy bello. José es consciente de su paternidad, es padre de Jesús, en toda regla, en lo humano, es padre de Jesús, no natural, pero sí custodio, padre custodio. Y por lo tanto asume su responsabilidad. Él quería servir a su reina y a su rey, pero le tocaba gobernar y tenía que obedecer. Por lo tanto, se convierte, porque así se lo dice el ángel, en jefe de la familia, y le comienza a dar el ángel órdenes, y él es obediente y pone a la familia a cumplir la voluntad de Dios a través de estas revelaciones del ángel, ¿no? Cuando le dice, y sin discutir, claro, el ángel le dice que ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, o sea, viene de Dios y tú le vas a poner el nombre, y le puso ese nombre, etc. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y se va a Egipto. Oye, y yo te diré cuándo tengas que volar, pues espera hasta que se le vuelva a aparecer. Ya murió Herodes, ya puedes volver a Jerusalén, ¿no? Y él, cuando se vuelve y ve que las cosas no estaban muy bien, y decide, por voluntad de Dios también, inspirado por Dios, y se va a Nazaret. Entonces, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, vuelve a casa, ¿sí? Todo esto se lo dijo el ángel y él lo cumplió a rajatabla. Por eso José, obedeciendo, y aquí empiezan las lecciones: obediencia, fe, humildad, fidelidad, servicio, amor. O sea, continuamente van a ir saliendo virtudes de San José que a mí me tienen que inspirar para imitarle. Custodiando a María, siendo el padre de Jesús, toma parte activa en los misterios de la encarnación, de la redención del género humano. Imagínate la importancia de San José en la historia de la salvación. San Efrén, un padre de la iglesia, bellísima pensamiento, dice: bienaventurado eres tú, José, porque a tu vera creció quien se hizo niño pequeño para hacerse a tu tamaño. Dios que se hace naturaleza humana, para estar como tú, pobre naturaleza, pero en riqueza espiritual, pues San José era magnífico. El Verbo habitó bajo tu techo sin abandonar por ello el seno del Padre, no dejó de ser Dios. Quien es el hijo del Padre se llama hijo de David, hijo de José. No existe el hijo de José el carpintero, o sea, como diciendo el pobre del pueblo, pero hijo de José. Así quiso Dios que fuera conocido nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos terminando con una frase de San Bernardo, un parrafito muy bonito, y después la práctica. Aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron, le fue dado a José no solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Imagínalo de acuerdo con el título con que Dios quiso honrarlo, que fuese llamado y tomado por Padre de Dios. O sea, Dios quiso tener una madre en la Virgen María y quiso tener un padre en José. Ahora entiende Santa Teresa de Jesús que decía, pero todo lo que le pidas a San José te lo va a cumplir. ¿Cómo Dios le va a negar algo a San José cuando lo escoge como padre en la tierra? No es cualquiera. A mí me escogió como sacerdote, pero yo no soy su padre. Fíjate, y vaya, el sacerdote es una dignidad grandísima, pero él era el padre custodio de Jesús. Imagínalo de acuerdo con el título que Dios le quiso honrar, llamándole Padre de Dios, título que en verdad dependía del plan redentor. Por eso te invito que el día de hoy o mañana, depende a qué horas veas esta transmisión, si la ves en la noche, pues entonces al día siguiente lo pones en práctica. Obedezcas a tus papás, a tu marido, a tu mujer, a tus jefes, o sea, velos que Dios habla
así como José obedeció al ángel, obedeció a María, obedeció a Jesús, obedeció a la voluntad del Padre, pues que tú y yo aprendamos a obedecer. Obedezcamos a la iglesia, por ejemplo, en su evangelio, en su palabra de Dios, en su tradición primero, en su doctrina, en su magisterio. Obedece lo que Dios ha revelado en estos 2000 años de nuestra fe, por ejemplo. Divulga la verdadera fe, no las opiniones personales como si fuera la fe en Jesús. Bien, pues les doy la bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San José, es muy bonita esta ejaculatoria. Castísimo San José, aumenta nuestra fe y en ella encontraré la esperanza.